Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 3, del 1 al 10. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Lo leeré yo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se Esta sentaba a pedir limosna a la no, pero puerta del dices de templo La practicar Hermosa. cuando ya será las Y cinco y se media de la llenaron de mañana. asombro y espanto por lo que Ese es había sucedido. acaba de leer eso. Muy bien. Acabando con el contenido de las cartas de Evangelio, me gustaría empezar con este libro que además ha salido la nueva edición de Nueva Vida, Nuevo Vivir. Hay muchos discípulos que no han entendido muy bien el, el por qué se preparó este material básico de Nueva Vida, Nuevo Vivir. Incluso algunos que dicen, pues esto es como las cartas de Evangelio, pero otra versión. No es así, ni mucho menos. ¿Para qué vamos a hacer una segunda versión de las cartas de Evangelio? No es eso. Normalmente, cuando entras al campo o te encuentras con una persona, pues solemos comenzar a compartir el contenido después del camino de salvación, las cartas del Evangelio. A través de las cartas del Evangelio es importante que el creyente que está recibiendo ese contenido eh, pueda recibir ciertas respuestas. Primero es que pueda entender el camino de salvación. Si vemos las cartas del Evangelio, sobre todo de la carta 1 a la 3, es como el camino de salvación expandido, parte por parte. ¿Por qué la gente es infeliz? Se centra más en el problema. ¿Por qué la gente no puede encontrarse con Dios? Es la condición del hombre separado de Dios. ¿Por qué Jesucristo es solo el único camino para con nosotros? La respuesta es en tres cartas el camino de salvación es expandido eh, con este contenido. Después, ¿qué viene? Las seguridades que yo tengo que tener. ¿Por qué no tengo seguridad? Entonces, a través de las 10 cartas del Evangelio, básicamente el creyente puede organizar qué es el Evangelio, la condición del hombre antes de recibir la salvación, una vez que ha recibido a Cristo, qué cambia en mí, cómo tengo que comenzar a vivir. Básicamente, a través de las cartas del Evangelio, uno puede tener la conclusión en qué es el Evangelio, por qué Cristo es la respuesta a mi vida. Y después, que no siempre tiene que ser así, no lo toméis como un manual, sino que son materiales que os puedan servir para compartir el Evangelio al campo y guiar a nuevas personas. No lo tenemos que tomar como un manual, son guías, guías de evangelismo, guías materiales organizados, mensajes organizados que el creyente ha de recibir y también empezar a disfrutar. Entonces, en cada encuentro, tomar esa dirección orando para saber qué contenido compartir acorde al estado espiritual de cada persona. Si ya he organizado el contenido del Evangelio a través de las cartas del Evangelio, ¿qué es importante para un creyente?
Ahora que tengo el Evangelio en mi vida, ahora que entiendo que Jesús es el Cristo, ¿cuál es la respuesta que yo he de recibir? ¿Cómo mi vida ha cambiado? ¿Cómo he de caminar de ahora en adelante? En mí, ya que he recibido la vida de Jesús y el poder de Jesús está en mí, se empezará a levantar una nueva vida, un nuevo vivir. Una vida que no es como la que yo antes vivía, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, acorde a la corriente de este mundo, acorde a lo que Satanás me daba, siendo arrastrado por esa corriente de este mundo, aquel que tenía la potestad del aire, quien es Satanás, que como en una corriente nos arrastraba, como cuando una persona entra en un río con corrientes fuertes, que es arrastrado, independientemente de que quiera ir o no, es arrastrado por esa corriente. Así vivíamos nosotros, pero por gracia hemos sido salvos a través de Cristo, no por nuestros méritos, sino que es un regalo de Dios para que nadie se gloríe en nosotros. Entonces, si hemos recibido esta gracia de entender el Evangelio y la salvación a través de Cristo, ¿cómo tengo que vivir la vida de fe? Esa nueva vida, ese nuevo vivir en mi vida de fe. Eso es lo que habla este contenido. Son 20 mensajes sobre una nueva vida, un nuevo estilo de vida, ciertas seguridades, bendiciones de las que he de disfrutar diariamente como creyente, como hijo de Dios. Entonces, hoy hemos leído el versículo de Hechos 3. Hechos 3 del 1 al 10, donde ahí había un cojo. Es muy importante que entendáis bien este mensaje. ¿Por qué? El cojo estaba sentado en la puerta de una iglesia y no había creyente capaz de compartir la respuesta al cojo. No había nadie capaz, ningún creyente que iban a la oración, de ver al cojo y entender realmente cuál era el problema del cojo y darle la respuesta que el cojo necesitaba. Seguramente el cojo tendría hambre, pero el darle de comer no era la respuesta del cojo. Seguramente que el cojo necesitaba dinero. Por su discapacidad no podría trabajar. Y darle dinero sería algo muy bueno para él, pero no era la respuesta a su vida. Seguramente que el cojo que estaba en la puerta de la iglesia, si tenía algo de fe, oraría: Señor, hoy conmueve el corazón de los creyentes que están pasando por aquí para que me den limosna, para que me den de comer. Pero realmente, aunque esa era su oración, su mayor anhelo, no era lo que realmente necesitaba. Estaba haciendo una oración incluso incorrecta. ¿Qué es lo importante? Que podamos ser como Pedro y Juan. Al principio no eran así, pero después de haberse encontrado con el Señor ya resucitado, los ojos de Pedro y de Juan eran diferentes. En ese momento al cojo le fue proclamado: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué nombre es el nombre de Jesús de Nazaret que hace que un cojo se levante? ¿Cuál es la condición espiritual que tenía el cojo que al oír ese nombre se pudo levantar? Por supuesto, no era la respuesta que el cojo se levantara, sino que en ese momento él recibió la salvación y la sanidad a su problema espiritual. Esa cojera de nacimiento era un problema espiritual que al ser solucionado le hizo levantarse. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el problema del hombre que hace que viva su vida atada a un destino bajo sufrimiento como la cojera del cojo, sin poder cambiar su vida? ¿Cuál es el problema del hombre? Que ese nombre de Jesús es respuesta al hombre. Si yo no entiendo realmente el problema del hombre, no podré entender por qué ha de ser Cristo, solo Cristo. Entonces no estaré entendiendo el Evangelio, estaré viviendo una religión. Por eso, el primer mensaje de Nueva Vida, Nuevo Vivir, ¿qué nos habla nuevamente?
el camino de salvación. Si yo no entiendo correctamente los 6 estados del no creyente, por mucho que habléis de Jesús, no sabemos si incluso habrá personas que hayan recibido la salvación o no. Mi vida era así. Yo desde pequeñito iba a la iglesia. Desde pequeñito me han contado las historias de la iglesia, las historias de la Biblia. El arca de Noé, Moisés, José. Desde pequeñito las he conocido porque me las han contado. Me gustaba ir a la iglesia, tenía amigos en la iglesia. Me gustaba ir a la iglesia a dar culto a Dios con mi familia. Me gustaba oír de las historias de la Biblia. Creía en Jesús. Crecí un poco más, me volví adolescente, incluso me gustaba el tiempo de la alabanza. Pero ¿por qué tenía que creer en Jesucristo? No lo podía entender. Por eso lo que más difícil era para mí era evangelizar a alguien. Mi madre me decía, ora porque tus amigos tienen que venir a la iglesia. Ora porque tus amigos también tienen que creer en Jesús. Y yo estaba de acuerdo con eso. No es que no lo pensaba así. Jesús sentía que era la respuesta para mi vida. Sentía que era algo bueno. Sentía que era necesario. Sé que era lo correcto y lo verdadero. Pero, ¿cómo le explico esto a una persona que no ha creído nunca? O a una persona que está creyendo en otra cosa. Yo no le puedo decir moralmente, mira, es que Alá no es verdadero, tienes que creer en Jesucristo. No, deja de ser budista porque eso no te va a traer la salvación, solo Jesucristo. Sé que es así, pero ¿por qué era así? Yo no tenía una respuesta, por lo que no podía hablar correctamente. Hacer evangelismo, compartir a una persona, no tenía nada que poder decirle. Pues le puedo decir, Dios es bueno, Dios te ama, cree en Jesús, ven a la iglesia, pero no le podía transmitir realmente una respuesta real a su vida de por qué necesita a Cristo. Sin entender esto correctamente, hacer evangelismo era lo más difícil. Esta semana campamento de evangelismo, era semana para no ir a la iglesia, porque me iban a hacer intentar hablar el evangelio a alguien y no sabía ni cómo hablarlo. Entonces, nuevamente, confirmemos este camino de salvación en nuestras vidas. Podemos ver que Dios hizo la creación. Pedro y Juan, ¿qué es lo que vieron en ese cojo? La condición que él tenía. Vieron que su problema no era que le faltaba dinero, no era que le faltaba de comer, no era que no había alguien a su lado, aunque seguramente que lo tendría, que le pudiera trasladar de un lado a otro. Habría gente que al verle le da pena y le da dinero, o que se encarga un poco y le traen comida, o que le ayudan a desplazarse para que se pueda ir a dormir y que por las mañanas pueda ir a la puerta de la iglesia a pedir dinero. Pero Pedro y Juan, aunque esas cosas parecían muy útiles y necesarias en su vida, ¿qué es lo que vieron Pedro y Juan? Se dieron cuenta y vieron que el problema de este hombre era otro. Era un problema espiritual. Por eso le pudieron compartir la respuesta que era el nombre de Jesús. Dios, cuando creó la creación, lo creó todo. Y lo creó todo con un orden. Y al crear al hombre, dice la palabra de Dios que lo creó a su imagen, a imagen de Dios, a su imagen y semejanza. En Juan 4:24 dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, por lo que Dios que creara al hombre significa, a su imagen y semejanza, significa que de entre toda la creación solo Dios le dio al hombre de esa imagen, le dio al hombre de su espíritu. Sopló ese aliento de vida, sopló de su espíritu al hombre y se volvió un ser viviente. De entre toda la creación, solo al hombre le dio de su espíritu para que de esta forma estuviera conectada con él y de esta forma pueda ser bendecido, feliz y tener la autoridad para gobernar, sojuzgar la tierra
y sobre toda criatura del mundo que Él creó. Dios creó al hombre de esta forma. Hizo un pacto en su vida. Hizo un pacto con ellos. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque si de él comes, ciertamente morirás. Y puso ese árbol en el centro del huerto, porque en aquella época no había tentación en el hombre, ni había maldad, sino que al ver el árbol se acordaban, esto es el pacto que Dios me ha dado. Recordaban su identidad. Somos creación de Dios, Él es mi Padre, Él es mi Creador y Él tiene este pacto conmigo. A través del pacto disfrutaba que Dios estaba junto con Él. De la misma forma que el creyente, cada semana al recibir el pacto de Dios a través de la palabra del púlpito, recuerda que Dios está junto con nosotros, las promesas de Dios que Él obra y cumple en nuestras vidas. Pero un día vino un problema. El hombre que fue creado para estar junto con Dios quedó separado de Dios. ¿Cómo quedó separado de Dios? A través del pecado. El pecado entró en la vida del hombre. Como he dicho, Dios dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué ocurrió? Que Satanás engañó al hombre y hizo romper ese pacto entre el hombre y Dios. Al cometer el primer pecado, comer de ese fruto que Dios les prohibió comer, entró el pecado en la vida del hombre, y de esta forma rompieron ese pacto entre Dios y el hombre. ¿Qué significa que quedaran separados de Dios? Que el Espíritu de Dios con el que fueron creados y que habitaba y estaba junto con ellos, los abandonó. Al entrar el pecado en ellos, el Espíritu del hombre, el Espíritu de Dios que estaba en el hombre, los abandonó. Eso es la muerte espiritual. Un remanente, yo predicando esto, enseguida levantó la mano y dijo, pero ciertamente morirás, pero no murieron. Físicamente no murieron, aunque empezaron a morir desde ese momento. Espiritualmente se levantó esa muerte espiritual en su vida. El Espíritu de Dios los abandonó porque entró el pecado en sus vidas, quedando separados de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, por cuanto todos tenemos y nacemos con este pecado original, por cuanto todos venimos de Adán y Eva, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos disfrutar las bendiciones de Dios. Esta es la condición del hombre, esta es la condición del cojo que estaba en la puerta de la iglesia, la hermosa. Esto es el estado espiritual que el cojo tenía y que Pedro y Juan pudieron ver en él. Por eso pudieron proclamar el nombre de Jesús, quien es el Cristo, que vino a solucionar el problema fundamental del hombre. Desde ese momento, el hombre quedó muerto en sus delitos y pecados y empezó a vivir acorde a los deseos de su carne, acorde a los deseos de su pensamiento, acorde a la corriente de este mundo que está regida por el príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás. Su dueño empezó a ser Satanás. Como dice en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir? El que está bajo la condenación del pecado, el que está en pecado, el dueño de sus vidas del que está en pecado, es el diablo, Satanás. Y esa es la condición en la que el hombre quedó, separado de Dios, bajo la condenación del pecado y atrapado bajo la autoridad de Satanás. Este es el problema del hombre, no es otro. Ahora voy a hablar los 6 estados del no creyente. Ese es el resultado o el tipo de vida del hombre que vive bajo este problema. Es un resultado, no es un problema en sí. Que el cojo fuera cojo, que no tuviera para comer, que tuviera discapacidad, que le falte trabajo, que tenga un problema mental, que tenga ansiedad, que tenga estrés, que en su línea familiar tengan problemas de ira, que en su línea familiar sean los padres mujeriegos o tengan problemas de alcohol o tengan el problema que tengan, no es el problema.
es el resultado de la vida del hombre separado de Dios, bajo el pecado y atrapado bajo la obra de Satanás. Por eso hablamos de problema fundamental. Este es el problema fundamental o pecado original que está en el hombre. A esto le decimos problema espiritual. ¿Cuál es su problema espiritual? El dueño de su vida cambió. Ya no vivía una vida en la que era bendecido porque Dios estaba junto con él y en la que podía ser feliz, sino que desde ese momento empezó a vivir una vida separada de Dios bajo la condenación del pecado, acorde al príncipe de la potestad del aire en el cual nosotros estuvimos viviendo un tiempo. Hijos del diablo, nos habla la palabra de Dios. El hombre, para intentar encontrar una respuesta, intentar encontrar esa paz, se esfuerza, busca sus métodos, y de ahí que crea la idolatría o la religión. Al no encontrar una respuesta, algo que le traiga paz, el hombre empieza a sufrir cada vez más. Primeramente les vienen sufrimientos mentales, empiezan a afligirse mentalmente. Al no encontrar esa paz interior, el hombre empieza a creer en cosas que no son Dios, creando religiones, creando idolatría, creyendo en cualquier cosa. Lo que me dicen las estrellas, lo que me dice el horóscopo, lo que me dicen las cartas, un trébol de 4 hojas, que se me ha cruzado un gato negro. El hombre cree en ciertas cosas buscando una ayuda divina de Dios para intentar sobrevivir, para intentar salir o encontrar esa paz que realmente anhela. Sin poder encontrar respuesta en estas cosas, siendo confundido incluso más y más, porque a veces parece que hay como un rayito de luz, Satanás arrastra al hombre de tal forma que debilita a Cristo, arrastra al hombre más y más a la oscuridad hasta el punto que no pueden ver a Cristo y de esta forma no pueden encontrarse con Dios. Pasa el tiempo, la tecnología avanza, la medicina evoluciona, la ciencia evoluciona, pero el hombre cada vez más y más está sufriendo espiritualmente. Al no tener respuesta espiritual, cada vez mentalmente sufre más y más, con estrés, ansiedad, ataques de pánico, cayendo en adicciones para intentar evadir este sufrimiento espiritual por el que está afligido. Una persona que está bajo sufrimiento mental, emocional, que vive con sus heridas, acaba padeciendo un sufrimiento físico, cayendo incluso bajo enfermedades. La Biblia nos habla de que el problema no acaba ahí, sino que hay una muerte, que todos morimos y que después de la muerte hay un juicio. Y la Biblia nos habla de que hay 2 eternidades. Para aquel que ha solucionado el problema del pecado original, el problema fundamental del hombre, habrá una eternidad para estar junto con Dios. Pero aquel que no ha solucionado el problema del pecado en su vida, hay una eternidad en el infierno donde hay un sufrimiento eterno. Estos problemas no acaban ahí, sino que son hereditarios y pasan de generación en generación. Este es el resultado que es el destino del hombre separado de Dios, que está bajo el pecado y bajo la obra de Satanás. No hay nada que el hombre pueda hacer para salir de aquí. A través del esfuerzo humano, el hombre no puede salir de aquí. Crea religiones, estilos de vida, que puedan crear cambios externos en ti, pero no trae respuesta. La palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada por lo que el hombre pueda hacer por sí mismo para recibir la salvación. No hay otro nombre a través del cual podamos ser salvos. Al cojo, el dinero, el pan, le podría ayudar de alguna forma, pero ninguna ayuda que le podamos proveer al cojo realmente tiene el valor para traerle la salvación. La gente
crea filosofías, estilos de vida, el origen del hombre. Piensan que al entender qué es el hombre, el ser humano, pueden llegar a encontrar una paz o un entendimiento que les lleva a entender qué es la vida. Pero en realidad no puedes entender quién soy yo sin entender el problema espiritual del hombre, sin entender a Cristo, sin conocer realmente a mi Creador, quién es Dios. ¿Cómo voy a conocer quién soy yo? Para realmente conocer qué es el hombre, quién soy yo, cómo fui creado, cuál es mi problema y por qué Cristo es la respuesta, he de conocer a mi Creador. Para entender qué tipo de ser soy yo, he de conocer quién me ha creado. Si no es a través de Cristo, es imposible conocer a mi Creador, por lo que no llegaré a conocerme a mí mismo. Por eso en Colosenses 2 nos habla la palabra que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No seáis engañados por las costumbres, no seáis engañados por las tradiciones, por la cultura de tu país, por lo que la sociedad o la gente dice, por la ética o la moral que la sociedad pueda tener en el día de hoy. No seáis engañados por estas cosas, que os hablan de otra cosa y no de Cristo, porque en estas cosas habita, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo realmente está Dios. Las buenas obras, pues están bien, pero no podrá ser la respuesta a este problema espiritual. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Me acuerdo de un ejemplo que puso un pastor una vez. Por ejemplo, si caemos a un lago de aguas que están estancadas, que huele a cloacas, huele fatal, y te has caído a ese agua, rápidamente sales del agua, llegas a casa, te quitas la ropa y ¿qué haces? La echas a la lavadora o la pones en agua y tú te das un baño. A nadie se le ocurre llegar con esa ropa sucia, quitársela, darse un baño y ponerte otra vez la misma ropa. No, esa ropa la echas a lavar. De la misma forma, si yo, que estamos en medio de sociedad, que estoy también pecador, que estoy en medio de este sufrimiento, ¿qué es lo que yo puedo hacer para cambiar? ¿Qué buenas obras yo puedo hacer para cambiar el destino de otra persona? No hay nada que yo pueda hacer. ¿Cuál es la solución que Dios me ha dado? ¿Cuál es la solución que Dios ha, ha provisto para el hombre? Ese es Jesucristo. Jesús, ¿quién es el Cristo? Sin entender cuál es el problema del hombre, no entenderé quién es Jesucristo. Aunque tengas alguna experiencia espiritual que por gracia de Dios ha venido a tu vida y hayas llegado a la conclusión de que Jesús es la verdad, si realmente no he entendido cuál es el problema espiritual del hombre, no puedo decir que he entendido el Evangelio. Aunque tú tengas esa convicción que Dios te ha dado por su gracia, si no entiendo realmente cuál es el problema del hombre, no entenderé realmente Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué Cristo decimos que es la solución a todos mis problemas? Pastor, si yo lo que tengo es hambre. Pastor, ¿cómo que Jesucristo es solución de todos los problemas? Si yo lo que tengo es cáncer, que me quite el cáncer, que me sane la enfermedad, que me dé de comer. Si a mí mi problema es mi jefe, no es otra cosa. ¿Cómo va a ser Jesucristo la respuesta a toda esta situación? Si mi problema es mi padre, si mi problema es el carácter de esta persona, si el problema es mi pareja, que mira lo que ha hecho. Si no entiendo el problema espiritual del hombre, Cristo no será solo Cristo para mí. La respuesta de Dios para el hombre, porque no había camino para el hombre, fue que Dios mismo se hizo hombre. ¿Sabéis por qué se hizo hombre? Para salvar al hombre. El hombre
tenía esa condición de que su estado espiritual, su espíritu estaba muerto. Pero Dios es espíritu. ¿Cómo nosotros, siendo cuerpo físico, podemos llegar a Dios, que es espíritu? ¿Cómo nosotros, siendo cuerpo, mente, pensamiento, carne, puedo llegar a encontrarme con Dios? Si digo, está aquí en Corea del Sur, todos vendríamos a Corea del Sur a encontrarnos con Dios, pero es que Dios es espíritu, no es que esté en un lugar. ¿Cómo yo con mi cuerpo físico puedo encontrarme con Dios? Es imposible. Por eso Dios se hizo carne y hueso y vino en forma de hombre para encontrarse con el hombre, para hacer ese camino y que el hombre pudiera encontrarse con Dios al encontrarse con Jesús. Ese Jesús, quien es el Cristo, vino a solucionar el problema del hombre. Su nombre es Jesús, que significa Salvador, y Cristo es la obra que él hizo para que el hombre pudiera encontrarse con Dios. Significa el ungido de Dios. Significa que vino a solucionar estos tres problemas como verdadero profeta, sacerdote y rey, que son los tres oficios donde en el Antiguo Testamento se ungían con aceite y se levantaban y se les bendecía delante de Dios. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Profeta. A lo largo de la historia, Dios ha levantado a muchos profetas que guiaban al pueblo de Dios por el camino que Él había preparado. El profeta decía, Dios me ha dicho que tenemos que caminar por este camino y guiaba al pueblo por el camino que Dios deseaba. Aunque a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios utilizó a grandes profetas, ninguno de ellos se presentó a sí mismo como el camino, sino que mostraban el camino a Dios. Pero Jesús dijo, no hay que ir por aquí o por allá, sino que yo soy ese camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo vino como verdadero profeta para abrir ese camino porque el hombre estaba separado de Dios. Vino como verdadero profeta solucionando ese problema de separación de Dios. También vino como verdadero sacerdote, haciendo ese sacrificio en la cruz. Nació de una virgen para que no naciera con el pecado de Adán. Y de esta forma nació sin pecado para morir por todos nuestros pecados. Por eso, aquel que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús, que Jesucristo muriera en la cruz por mí y resucitara, quiere decir que me ha librado, que Él ha pagado por toda ley del pecado, por toda condenación del pecado y de la muerte. A través del sacrificio de Jesucristo, todos mis pecados del pasado, presente y futuro son perdonados. No solo eso, sino que Jesucristo vino como verdadero rey. Al venir como verdadero rey, vino para deshacer las obras del diablo en mi vida. Esas obras del diablo que me arrastraban en esa corriente en la cual estuvimos antes de conocer a Jesucristo. El que practica el pecado, el que está en pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para perdonaros el pecado y también para deshacer las obras del diablo en tu vida. Jesucristo es la respuesta de Dios para el hombre, solucionando ese problema espiritual y librándonos de esa condición del no creyente. Entonces, si Cristo es ese camino para encontrarme con Dios, ¿qué tengo que hacer? En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está hablando? Que Jesucristo, al explicarte el Evangelio, está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú entiendes que Cristo es la respuesta y le invitas a vivir contigo, a entrar a tu vida, Él estará contigo para siempre. Todos aquellos que lo reciben, todos aquellos que abren sus puertas de sus corazones y lo reciben, todos aquellos que creen en ese nombre, Dios le dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este fue el milagro que se levantó en el cojo, que pudo creer en ese momento en el nombre de Jesús de Nazaret, no que se levantara.
pudo haber creído y no haberse levantado y había recibido la salvación. Dios obró el milagro además de levantarse, para gloria de Dios. A través de él, muchas personas vinieron al Evangelio. A través de él, Pedro fue metido a un concilio donde él pudo confesar que no se nos ha dado otro nombre bajo los cielos a través del cual podamos ser salvos. Juan 4:12. Fue levantado, ese cojo fue levantado para gloria de Dios. Pero el mayor milagro es que pudo recibir la salvación al escuchar el nombre de Jesucristo. A través de esta oración de aceptación, uno puede cambiar su estado espiritual, puede cambiar su dueño, pasar de la muerte a la vida, de vivir bajo la autoridad de Satanás a empezar a vivir una nueva vida, un nuevo vivir junto con Dios, a través de Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Desde ese momento me vuelvo hijo de Dios. Como dice en 1 Corintios 3:16, el Espíritu Santo siempre estará contigo. Dios escucha tus oraciones, como es tu Padre, y te responde. No solo eso, sino que te ha dado la autoridad en Cristo sobre Satanás y sus demonios para atarlos y quebrantarlos. Los ángeles del Señor están ayudándote continuamente. Te ha dado la ciudadanía celestial, el cual es tu respaldo, y la bendición de poder hablar a otros de este Cristo, quien es la respuesta a la vida del hombre. Os bendigo para que estas bendiciones sean las bendiciones que se levantan en vuestra vida, que de hoy en adelante que conocemos a Cristo, continuamente estemos viendo estas evidencias. A través de mi vida, en mi día a día, en mi campo, en mi oración, en mi iglesia, a través de mi iglesia, juntos estamos viendo cómo Dios está dándonos el encuentro con la persona que Él ha preparado. Estamos viendo estas evidencias de cómo vamos conquistando el mundo. Realmente mi ciudadanía es celestial, tengo el respaldo de los cielos. Realmente a través de mí Dios está obrando, el Espíritu Santo está junto conmigo. Oro y Dios me da las respuestas. Puedo ver cómo el Evangelio está expandiéndose a través de mi vida, a través de mi iglesia. Estas son las respuestas que continuamente habéis de confirmar en vuestra vida. No es que os tenéis que esforzar en recibirlas, sino que es vuestra identidad, es vuestra autoridad. Esto habla de quiénes sois vosotros. Sois este tipo de personas que puede disfrutar de estas 7 bendiciones. Os bendigo para que vuestra vida esté llena de estas bendiciones, que lo está, pero que tengáis el estado espiritual de poder confirmar estas respuestas en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque cuando no había camino para con nosotros, tú enviaste a Cristo como esa verdadera y perfecta respuesta a nuestras vidas. Jesús, quien es el Cristo, es suficiente, es completo y lo es todo para el hombre. Llénanos de este Cristo para disfrutar de Cristo. Señor, que a través de nosotros otros muchos puedan llegar a esta conclusión. Que desde hoy pueda cambiar mi oración. Que desde hoy puedas estar entendiendo el problema espiritual del hombre y viviendo en espíritu, recibiendo y disfrutando de Cristo, quien es mi Salvador y la respuesta a mi vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.